la camioneta más costosa, la Model X. Es mucho más grande. Como lo hace en la carretera. Obviamente siempre hay que mantener presión en el volante para que el carro te detecte la mano y él se pueda conducir. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. ¿Quieres saber cómo manejar un Tesla gratis? Quédate hasta el final del video y te diremos cómo lo hicimos. En Carolina del Norte solo hay 2 dealers Tesla, uno en Charlotte y este aquí en Raleigh. Amigos, hemos traído al dealer Tesla que está en Raleigh para que vean los nuevos modelos que tiene esta compañía. Y sí, son pocos los dealers que hay acá en North Carolina. Son 3 nada más, uno en Raleigh y 2 en Charlotte. Y en Estados Unidos también hay muy pocos. O sea, si no lo compras en la página web, pero puedes venir hasta acá, hasta estos dealers, a probar los Teslas. Mira, este Tesla se está actualizando. ¿Cómo lo sabemos? Porque está moviendo sus luces. Esas luces parpadeantes que se está actualizando. Este es el Model Y. No, aquí tenemos el Model 3. Todos estos carros que están aquí están para el test drive, para que la gente lo pruebe, para la prueba de manejo. Como podrán ver, hay muchísimos de todos los colores que quieran, inclusive rojo hay. Wow, qué colores. Mira, ese azul que está ahí y ese gris están espectaculares. ¿Por qué el Model Y es lo más que ven? Porque es el que está ahorita de moda. Este también se está actualizando, como podrán ver. Espectacular. Ok, vamos a entrar aquí para que vean las oficinas de Tesla. Estas son las oficinas de Tesla en Raleigh. Están las chicas preparándose para su test. Espectacular. Tienen una pantalla interactiva que te permite ver los modelos y todas las cosas que le puedes adaptar al carro. ¿Miren? Nice. Al mismo tiempo nos está atendiendo un chico que trabaja acá y él es el que nos está haciendo el llenado de los papeles y la documentación para hacer el test del Tesla. Y aquí están las chicas todavía. Vamos a esperar un rato y vamos a ver. Tesla en sus inicios redactó su plan maestro para influir en la industria desde su pequeñez y recursos ilimitados y tenía 3 puntos principales. Primero, comenzar con un proyecto pequeño fabricando pocas unidades a un precio muy alto. Segundo, fabricar un vehículo en mayor volumen de unidades y a un precio menos caro. Y tercero, el vehículo producido a gran volumen y a un precio asequible. Bueno chicos, ahora nos dirigimos a hacer la prueba y el chico nos va a hacer obviamente la demostración de las cosas del carro, cómo se abre, cómo funciona, cuáles son sus espacios, cuáles son sus características. Obviamente en este video se lo estaremos comentando, se lo estaremos diciendo. El espacio que tenemos. Vamos a tumbar los asientos. Ya, y es automática. Yeah, go ahead, brother. Okay. Oh, this is the new one, no? Now it's black, no? That's no. Before it's another color, no? This part. This is a new model. Oh, this is the new model. Just 21. 21, yes. Oh, okay, perfect. Tomen, Sofía. Mira el espacio que tenemos adentro. Okay. Yeah, perfect.
I'm recording here. Nice and beautiful color. Look at that. Bigger screen. Oh, wow. So it's that part right there. So, I'm sorry, say that again. No, the That's the car key. need to This needs to stay right there. Press that car on the bottom left of the screen. This one. Yes, ma'am. Right there in the middle where it says mirrors. Press that. You're going to use this left button right here to check your left mirror. Bueno amigos, como lo prometido es deuda, anteriormente dijimos que íbamos a enseñarles las cosas más americanas que consiguiéramos y no hay nada más americano que los carros. Y obviamente hablando de carros, lo que está en tendencia y lo que viene a futuro en Norteamérica obviamente son los carros eléctricos, ya que la nueva administración a eso se está dedicando. Y por eso vinimos a buscar y a enseñarles el nuevo carro, el más famoso en este momento, que es el Tesla. Hacer la prueba para que veamos qué tan grande puede ser un carro de estos para una familia de 4 personas. Si es factible comprarlo, si los precios están bien, porque a futuro esto es lo que la mayoría va a obtener con un carro eléctrico. Y de los carros eléctricos esta es la marca más icónica que existe, los Tesla. Y nosotros vinimos a probar la Model Y, de la modelo Y, la modelo Y como le dicen por ahí. Esto tiene un solo vidrio panorámico que pueden disfrutar de la vista. Hoy no está tan soleado, no vamos a ver mucho, pero sí, es más o menos espacioso si se ponen a ver. Inclusive el habitáculo del conductor también es grande. Ahí tenemos a Rosemary. Sí, ¿cómo lo sientes, mi amor? Muy bien, bastante espacioso. Bastante espacio. Y es un carro bien minimalista, como se podrán dar cuenta. No tiene nada de ni botones, ni nada en la pantalla. Todo se controla en la pantalla táctil que está aquí al frente. Mira. Ahí pueden controlar el aire acondicionado. Pueden controlar la dirección del aire. Modo para perro, modo para campamento. Modo para perros, modo para campamento, todos los tipos. Así, aquí pueden dormir, incluso si tienen para dejar sus mascotas aquí guardaditas, ellas tranquilamente se podrán quedar aquí en el carro y no habrá ningún problema. A ver cómo se maneja este carro. Vemos si es práctico o no es práctico para la familia. Creo que nosotros creemos que sí lo es. Vamos a ver. ¿Se siente distinto, mi amor? Sí. Ahora voy a manejar al frente. Para manejar solo aprietas todo hasta abajo y se pone obviamente la de drive, de manejar. Mira, ve, aquí te anuncia que están 2 conos al frente. O sea, el carro detecta con sensores, mira, detecta que hay carros delante, hay obstáculos, que hay 2 conos y son esos 2 conos que están allí. Por ende, vemos que los sensores de este carro sí funcionan. También tiene, estos vehículos también tienen autopilot, que quiere decir autopilot, que tienen un piloto automático que te guía a través de la carretera. Oye, algo curioso, como la palanquita para el direccional, o sea, para la izquierda o la derecha, o sea, cuando le das, no es que se queda apretado, solo con tú darle ahí, ya él avisa que va para donde va, tengas que cruzar, pues. Okay, estos carros, como se dan cuenta, tienen sensores que detectan todo delante, pero estos sensores están diseñados para el autopilot. Se dan cuenta de las líneas que ven ahí, detectan en la carretera. Aquí tenemos la velocidad. Inclusive en el GPS ahí también te está diciendo la velocidad que se regula en la carretera. El GPS también te da ciertas otras indicaciones. También tiene para ver aquí, vemos que tiene para conectarse vía Bluetooth. Está conectado vía satélite, como ves, esas barras de señal como telefónica que están ahí, porque están conectados vía satélite. Los carros se actualizan todas las noches. Aquí tenemos los controles de audio, de parabrisas para calentar los asientos, a cuántos grados está afuera, el aire acondicionado, el sistema de sonido. Todo lo puedes controlar en la pantalla principal. Aquí me pueden ver, aquí tengo suficiente espacio para moverme, no hay ningún problema. Podemos dar la prueba otra vez del autopilot. Ya va, pero es que ahí avisó que estaba en verde. Ajá, sí, es que el autopilot te detecta y te dice que no. No me deja. Ok, vamos a ver, detectando que está en verde el semáforo. Sí. Él te detecta todo, cuando está en verde, cuando está en rojo, si se acerca a alguna curva. Inclusive él hace todo eso por ti para detectar que no haya ningún riesgo. Detectando los conos, ¿ves? Detecta los conos que están en la vía. A ver,
Voy a tratar de hacer una toma que se vea todo al mismo tiempo. Si se pueden ver, aquí se ven los conos pasando y aquí arriba pueden ver los conos andando. O sea que hasta eso detectan esos carros. Hemos intentado activar el autopilot 2 veces, pero el autopilot funciona mejor en autopista, pues. Entonces podemos ir a la autopista más adelante y él le va a decir cómo deben. Aquí por lo menos va el asistente de conducción, eso que está en azul ahí, y la velocidad es como, si lo ven en azul es que está prendido el asistente de conducción, más no el autopilot. El autopilot tiene varios niveles. Bueno amigos, como lo que os digo, que también está el Model 3, el carro, la versión pequeña, la versión barata, y es como que el carro compacto que está ahorita más a la venta. También lo tienen acá disponible. También tenemos el Model S, la Model X, ahorita se lo vamos a mostrar. Pero este es el carro pequeño, el carro compacto. Si lo pueden ver, lo pueden comparar con la Model Y que está aquí, o el Model Y. Y este es el Model 3. Tampoco es un carro tan pequeño, pero es muy funcional para cualquier familia. Y aquí está el modelo S, la versión más cara. Hay varias versiones de este vehículo. Hay versiones de 3 motores, 2 motores. Si ve la versión más cara, la 3, que es el Model Play, no va a salir Model S Play, no está todavía disponible. Lo van a entregar el año que viene a los compradores, pero está por encima de los $100,000. Pero aquí podemos ver, aquí pueden ver todos los vehículos que están disponibles. Ahí tienes el Model Y, ya el Model 3. Hay muchos de los diferentes colores que pueden ver. Pero esta es la versión más costosa que tiene esta compañía, es el Model S. Vamos a ver si por ahí conseguimos una Model X, se la mostramos para que vean la diferencia entre una y otra. Y aquí les mostramos la camioneta más costosa, la Model X. Mucho más grande que los vehículos anteriores, como el Model S, el Model Y, el Model 3. Aquí pueden ver la diferencia entre la Model X y el Model S. Este modelo que están viendo aquí con la parrilla negra es modelo 2012, 2013 y 2014. Creo que hasta el 2014 tuvieron esas parrillas negras, pero después las eliminaron. Obviamente no son reales, es un plástico lo que ven ahí. Para hacer un recorrido de 180 millas en un auto convencional, se hace un gasto de $30 a $40 en combustible, mientras que el Tesla Model Y tiene un gasto de $8 a $9 en el mismo recorrido. Como le estábamos mencionando anteriormente, los beneficios de estos carros, a pesar de que son carros nuevos, es que los precios están en el rango que igual que los carros de gasolina que están nuevos recién salidos de fábrica. No lo podemos comparar con carros que están en un dealer usado, que tienen cierto millaje. Si lo vas a comparar, tienes que compararlo con un carro que acaba de salir del dealer, que acaba de salir del concesionario, y esos son los precios regulares, están entre $40,000 a $60,000. Si buscan una página oficial de Ford o Chevrolet, estos carros o los carros Ford están muy parejos en precios, igual que un carro eléctrico. O sea que entre tecnología y carro de gasolina no hay mucha diferencia de precios, porque muchos dicen que no, es que es muy caro. La verdad es que no es tan caro si lo ponemos a comparar. Ok, amigos, como les venía mencionando hablando de las millas, vamos a hacer la comparativa con la Model Y, que fue la que vinimos a probar, o la Model Y, como la dicen en España. La Model Y o Model Y, la de long range, o sea de más largo millaje, da hasta 326 millas de distancia. Y la Performance, que es la versión más potente, la más rápida, tiene 303. ¿Cuál es la diferencia? Que entre más potente consume más batería. Por lo menos lo ponemos en comparativa con nuestra camioneta, que cuando está full gasolina da 326 o 320 millas por ahí. Esta long range, que es la versión que más compran, da 326 millas full carga. O sea que comparativamente con un carro de gasolina es casi que lo mismo. En la Model Y yo siento que es bien conveniente, primero porque es uno de los carros más seguros, y segundo que por espacio, la verdad es que es sumamente espacioso, sobre todo en la parte de atrás para cuando nosotros vamos a hacer las compras, y tienes completamente espacio para meter todas tus bolsas de compra. Para que vean y comparemos la altura de esta camioneta y el tamaño con nuestra propia camioneta, no es tanta la diferencia. Y si hablamos de comodidad para viajar, y a ustedes les encanta tener esto aquí, estos soportes para llevar sus maletas y bolsos, Tesla también ofrece esos aditamentos para sus camionetas. O sea, sus carros también tú les puedes poner este tipo de cosas. Lo podrán conseguir en la página web, en la parte de accesorios para los vehículos. Si hablamos de diseño, sobre la base del Model 3 se realizó el diseño del Model Y, que en volumen es un 10% mayor y más alto. Opcionalmente, a este vehículo Model Y se le puede agregar una tercera fila de asientos. Bueno amigos, y para los que tienen un carro como ese que está aquí, esta Jeep que está acá,
pueden ver la diferencia entre esa camionetica y esta Model X, una diferencia de tamaños. Y aquí podemos ver el Model 3, que también es bastante grande si lo comparan con otros carros. Y aquí les podemos mostrar cómo se vería un cargador de casa, porque estos son los cargadores de pared para casa, y cómo se estaría cargando los carros. Aquí vemos un Model S cargando, pues un Model S, y aquí vemos la Model X también cargando. ¿Cuánto dura una carga de estos carros? Aproximadamente, si es en tu casa con carga de 220 o mayor de 220 voltios, estaría en 8 horas estaría listo. Y como podrán darse cuenta, y pueden ver la diferencia de tamaños entre la camioneta más económica y el carro más económico de Tesla. La negra es la Model Y, la que venimos a probar, y el blanco es el Model 3, el carro más económico. Bien amigos, ahora es el turno de Aquiles, que va a hacer la prueba de manejo del Model Y. Por si no le habíamos dicho cuál era el modelo, este es el Model Y, o sea el Model Y. Bueno, mis impresiones de este carro, la verdad, wow, es demasiado, tiene demasiada tecnología, como miren, no demasiada porque uno se acostumbra. Pero una de las cosas que puedo decirte que he leído sobre este carro es que este carro obviamente ha ganado 2 años consecutivos, 3 años consecutivos el carro más seguro del mundo, no solamente de Estados Unidos, del mundo. Y la principal razón es que no tiene motores ni delante ni detrás. O sea, no tiene motores, sino tiene motores en los neumáticos. Por ende, cuando este carro recibe un impacto frontal o lateral, no hay algo que te dañe hacia el conductor. Comúnmente cuando los carros de combustible chocan de frente, toda la estructura del motor se viene contra el conductor y lo termina lesionando. Miren amigos, si se dan cuenta, en la pantalla hay 3 semáforos, porque exactamente hay 3 semáforos. 2 en verde, que son los que van en dirección recta, y el que se supone que nos toca a nosotros, que es la dirección izquierda, o sea, también te lo muestra tal cual está allá. Si se ponen a ver, ahí están los 2 que van directos y el rojo. O sea, te presenta en la pantalla todo tal cual. Es súper espacioso para las familias, bien acomodado. Aquí lo vamos a entregar. No quisiera entregarlo, pero bueno, era solo una prueba de manejo. Y aquí vamos a entregar. Todo el mundo hoy, creo que el día de prueba de manejo está súper full. Ok amigos, como te pueden dar cuenta, cuando pones retro, el vehículo automáticamente pone las cámaras traseras y las cámaras laterales. A la izquierda puedo ver la cámara de la izquierda y puedo ver la cámara de la derecha. Es una ventaja en el momento que vayas a ir en retroceso. El vehículo te muestre con mayor seguridad y mayor amplitud todo lo que está detrás, carros, personas, animales. Es mucho más seguro. Es una de las ventajas que tiene este vehículo. Y la forma de poner el pare es presionando este botón de aquí, y ya el carro queda en pare. Para programar una cita de manejo gratis o un test drive, lo primero que debes hacer es entrar en la página oficial de Tesla y preregistrarte con todos tus datos personales. Luego, debes seleccionar el modelo que quieras manejar, seguido de la ubicación de la sede más cercana a ti, la hora y el día que quieras ir. Luego de esto, solo debes ir a tu correo y revisar, porque te llegará un correo de confirmación con todos los detalles de la cita. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Si te gustó este tipo de contenido, déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo.